Welcome to the recruitment center. You can scan your wristband. Estamos en Dubái en el 2071. ¿Quieres ver cómo es el futuro? Míralo aquí. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En el día de hoy se me quedaron los espejuelos, así que estaré un poco arrugada, pero bueno, gracias todas las semanas por estar ahí y acompañarme. Hoy les traigo a uno de los lugares más recientes abiertos aquí en Dubái. Hemos visto la construcción desde cero, es uno de los lugares ahora mismo más visitados. Me costó muchísimo trabajo conseguir el boleto de entrada, además es bastante caro, se los voy a estar contando todo, así que no se vayan, siéntense y disfruten del Museo del Futuro, aquí en Dubái. Vamos, camina con Karen. Venir aquí al Museo del Futuro es súper fácil, allí tienen la estación de metro, es mucho más fácil venir en el metro que venir en taxi y por supuesto más económico. Te bajas en el metro, entras por esta tubería y te trae directamente al Museo del Futuro. Se denomina el edificio más bello del mundo, catalogado por National Geographic como uno de los 14 museos más hermosos del planeta. La construcción demoró 9 años. El edificio cuenta con 7 pisos y en cada uno una exposición diferente. Lo rodean 14 kilómetros de poesía árabe, escritas por el Sheikh Mohammed bin Zayed Al Maktoum. El poema habla precisamente de las ambiciones futuristas de los Emiratos Árabes. Curiosamente se inauguró el 22 de febrero del 2022. El edificio de 30.000 metros cuadrados se construyó a través de la tecnología robótica y en torno al concepto de la sostenibilidad, consiguiendo de este modo alimentarse de 4.000 megavatios de energía solar. A diferencia de un museo tradicional, este ofrece un portal a los años venideros, en un intento científico de explorar sus variables, los retos y sus características previstas. Como pueden ver, hay bastantes personas aquí esperando para subir a ver lo que nos va a traer el Museo del Futuro. Realmente el boleto no es barato, el boleto cuesta 145 dirhams. Hoy me vine con Vanesita no paga porque es a partir de los 3 años, pero para que ya vayan teniendo conocimiento de lo que cuestan los boletos de entrada. Además son bastante difíciles de conseguir porque tienes que buquearlos por internet. Entonces muchas fechas no están disponibles, o sea, tienes que estar revisando la disponibilidad de los horarios y de las fechas en cuestión. Así que nada, vamos a seguir caminando el Museo del Futuro. Acompáñame. Su nombre es Aya y es la que nos va a guiar a través de todo nuestro recorrido por el museo. Y aquí comienza nuestro viaje hacia el futuro. Vamos, acompáñame. Nuestra primera parada es en la Estación Espacial Mohammed bin Rashid. Este es un hermoso monumento dedicado a todos los seres humanos caídos en las misiones interespaciales.
Más que predecir cómo va a ser el futuro, este museo está basado en los retos que debe cumplir la humanidad para lograrlo. Porque todo, absolutamente todo lo que muestra el museo se puede lograr. Es un museo vivo que pretende contribuir a un profundo movimiento intelectual, conectando a pensadores y expertos de todo el mundo, y actúa como un laboratorio de pruebas para que las generaciones futuras creen ideas innovadoras para los retos que enfrenta la humanidad. What's your name again? Karen, Karen, where are you from? Cuba. Oh wow. Okay, Karen. Look straight. Okay, Karen. 1, 2, 3. Look here straight, and I'm going to put your picture through. There we go. 1, 2, 3. Well done, Karen. Thank Hello, everyone. you. Welcome to the Recruitment Center. Camina con Karen hasta por el espacio. ¿Qué les parece? El Centro Espacial Mohammed bin Rashid existe en la actualidad en los Emiratos y tiene estaciones espaciales en la Luna, en Marte y en proyectos de satélite, así como el programa de astronautas de los Emiratos Árabes. Por esta ventana podremos admirar lo que será Dubái en el 2071. Madre mía, si creías que ya lo habías visto todo, mira los carros voladores. ¡Wow! En esta estación también aprenderemos cómo vamos a cuidar el medio ambiente en el futuro. Estamos en Dubái en el 2071. ¿Quieres ver cómo es el futuro? Míralo aquí. El impacto dañino que ha tenido el ser humano junto con el cambio climático sobre el Amazonas. Esta es la biblioteca del Museo del Futuro. Sí, es la biblioteca. Aquí vamos a poder ver todo tipo de especies, animal, plantas, bacterias, todo tipo de espécimen puesto en exposición, y con ayuda de unos aparatos te enseñan cuáles en 2071 ya estarán extintos. Es una belleza este lugar, realmente es una belleza.
maravillada realmente de Dubái. Cada vez que hace algo me sorprende. Recuerda que si te gustan mis videos, no olvides suscribirte, darle like, coméntame qué más quieres ver de Dubái. Déjame dicho en los comentarios si te está gustando el Museo del Futuro. No olvides activar las notificaciones para que YouTube siempre te avise cada vez que yo suba un video y no te pierdas ninguno de estos contenidos tan espectaculares. Seguimos caminando en 2071. Vamos, camina con Karen. Estas ventanas circulares presentan propuestas de tecnología para el desarrollo de plantas y ecosistemas de manera artificial, demostrando todos los cambios que con ayuda de la tecnología se han realizado para la ayuda y recuperación del medio ambiente en el 2071. Y llegamos a la estación de Spa. Promete a los visitantes una experiencia única que fusiona la ciencia, la tecnología y el medio ambiente a través de los 5 sentidos. El nivel de estrés por trabajo ya afecta a la humanidad y en el futuro la salud mental jugará un papel súper importante. ¿En qué canal de YouTube ustedes van a poder ir a visitar el 2071? En ninguno, así que vamos, suscríbete que yo te llevo a los lugares que nadie te ha llevado. Dale like, activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video y déjame tu comentario. Déjame dicho si te gusta el Museo del Futuro y si te gusta cómo va a ser el año 2071. Camina con Karen por el 2071. Oh my God. Nuestros 5 sentidos nos hacen nacer como humanos. La vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto son nuestras tecnologías originales y son claves para vivir una vida sana y equilibrada. Para aprovechar al máximo esto, debemos abrazar las experiencias físicas que nos recuerda el poder, la belleza y la riqueza infinita de nuestro cuerpo. Todo cambia desde adentro. So that you can connect with each other and achieve harmony. Okay, let's go. Hum. So you need to hum. Congratulations, you have achieved harmony. I now want you to smell the fragrance that is releasing from your speakers. Esta es la estación de las ondas de agua. Yo me acosté y me relajé muchísimo. 100 puntos para los spa en 2071. Y llegamos a la estación Tomorrow Today, que significa mañana, hoy. En esta estación vamos a poder ver cómo se han logrado retos que hace 10 o 20 años eran impensables. Todo con la ayuda de la tecnología. La tecnología podría ser parte de la solución para abordar nuestras necesidades futuras. Pero ¿qué preguntas nos hacemos sobre la tecnología hoy? Esta exposición explora las formas constantes en que la tecnología puede moldearnos el futuro. La tecnología es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? Esto es lo que será un autobús escolar del futuro. Este es el ciberperro o el perro robot. Esta es la mano biónica, una de las réplicas más fieles de una mano de un ser humano.
la hormiga biónica. Este robot se llama Exa y aparte de cuidar tus plantas, buscarles sol y darles agua, cumple muchas otras funciones, hasta baila. Este robot, inspirado en un halcón peregrino, ofrece una solución para el control de aves, poblaciones en vertederos, aeropuertos y granjas. Esta es la planta solar más grande del mundo y está ubicada aquí en Dubái. Este prototipo de avión basado en el hidrógeno un coral impreso con tecnología 3D. Estos zapatos también impresos con tecnología 3D que se adaptan a tu pie. Esta chaqueta cubierta de cobre resistente a los virus y una mascarilla inteligente con audio incorporado. Este exoesqueleto que sirve para enderezar tu postura y ayudarte con objetos pesados en el trabajo también. Estos chips neuronales nos permitirán comunicarnos con otras personas y controlar máquinas usando solo nuestros pensamientos. Guantes para experiencia de realidad virtual que siguen tu pulso y te dejan sentir objetos virtuales. Esta casa hecha con materiales regenerativos. Esta pantalla te dice cómo te encuentras en el momento que te escanees. Como pueden ver, mi corazón estaba en candela. Y esta es la última estación. Se llama Héroes del Futuro, en alegoría a los niños que serán los que en el futuro tendrán la tecnología en sus manos. Uno de los dirigibles de la compañía Festo hace gala de su belleza. Se eleva 77 metros sobre el suelo. El edificio es todo un espectáculo, colocado en la vía central de Dubai Sheikh Zayed Road, donde hasta en el metro puedes admirar de este hermoso edificio. Y bueno, nada amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo nuestro viaje caminando con Karen por el año 2071. Déjenme dicho en los comentarios qué les pareció. Como siempre, yo les voy a dejar mi opinión. Yo pienso que sí vale la pena venir, vale la pena lo que cuesta. Es una salida que también se puede hacer en familia, pero siempre les digo mi opinión sincera y real. Siento que es un lugar al que se debe venir una sola vez. Lo mismo les dije de la rueda de Ain Dubai. Es un lugar que se va una vez y ya está. Este Museo del Futuro, del 1 al 10 le doy un 11. Me encantó el recorrido, la experiencia. Díganme ustedes qué les pareció. Hasta aquí el video del día de hoy de Camina con Karen. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video, un nuevo lugar y muchas sorpresas. Nos vemos, suscríbete, bye bye.